1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Son los clubes del fútbol ecuatoriano que han cambiado a sus entrenadores en el transcurso de este 2025. Algunos se fueron en buen plan con la dirigencia, otros se fueron en medio de absoluta polémica. La mayoría se fue por problemas de rendimiento y otros porque simplemente la dirigencia decidió de un plomazo cesar sus funciones. Aquí te vamos a hacer un repaso de los 10 clubes que cambiaron de entrenador y los por lo menos 13 entrenadores que han desfilado por los banquillos de la Serie A del fútbol ecuatoriano hasta agosto del 2025. Este 2025 trajo el cese de funciones tempranas de 2 entrenadores en 2 clubes distintos. Para el mes de marzo ya habían 2 equipos que habían cambiado de DT. Uno fue por una cuestión de resultados, el caso de Paul Vélez, que en marzo se fue de técnico universitario porque no había ganado ni un solo partido y el Rodillo Rojo se encontraba en la última casilla de la tabla de posiciones. Esto fue por razones estrictamente futbolísticas. Después, igual en el tiempo, Paul Vélez iba a encontrar nuevo club para dirigir. De hecho, hoy está en el Muchugruna. Y en el mismo mes de marzo se produjo el fin del ciclo de Santiago Escobar en el equipo de El Orense de la provincia del Oro. Este, en cambio, fue por razones médicas. La situación de salud que vivía el entrenador se volvió a complicar y esto motivó a que él tome la decisión de dejar el cargo de director técnico del equipo machaleño. Esto ocurrió en el mes de marzo y así entonces se puso fin a su ciclo que había arrancado a mediados del 2024. Ahora, abril trajo más ceses de funciones de directores técnicos. Alexandre Payarés dejó su cargo de entrenador del equipo de Macará de la ciudad de Ambato en un ciclo que había arrancado a inicios del 2024. Él dijo los resultados mandan a su salida y fue justamente los resultados los que lo sacaron de entrenador del equipo celeste, un cuadro que a día de hoy intenta salir de las zonas del descenso directo. Abril también trajo el fin del ciclo de Nicolás Quietino como entrenador del Delfín de la ciudad de Manta. 8 partidos alcanzó a dirigir y de ellos 4 fueron derrotas. La goleada con Vinotinto colmó la paciencia de la dirigencia. Ante la caída contra un equipo recién ascendido, se tomó la decisión de ponerle fin entonces a la continuidad de Nicolás Quietino como entrenador del equipo manabita. Pero abril también trajo una salida sonada, la salida de Pablo Vitamina Sánchez, el director técnico que arribaba al 2025 como campeón defensor del fútbol ecuatoriano. Logró el título el año pasado con Liga Deportiva Universitaria, empezó a perder sendos partidos y poner en duda su continuidad. Pero sobre todas las cosas, la grieta que el mismo cuerpo técnico de Liga comandado por él se abrió con la afición, decantaron en su salida. Cánticos de la afición en contra del director técnico y él mismo saliendo en las conferencias de prensa a instigar a la afición universitaria, terminaron por generar una brecha que fue insalvable y que obligó a que la dirigencia tome la decisión de ponerle fin al director técnico rioplatense que muy temprano en el cargo, siendo campeón defensor, le ponía fin a su ciclo como director técnico albo. En junio, casi por mitad del año, suelen darse las principales decisiones de salidas de entrenadores y estas no tardaron en llegar en el fútbol ecuatoriano. José Cheche Hernández se fue de técnico universitario. Él había vuelto al Rodillo Rojo después de algún paso con suceso durante el año anterior. Bueno, tomó al equipo albirrojo, sin embargo los resultados no lo acompañaron. El equipo empezó a estar en caída libre y ubicarse en el último lugar de la tabla de posiciones y esto motivó a la dirigencia a que se ponga fin rápidamente a su ciclo como entrenador. Pero también junio trajo 2 salidas que generaron bastante controversia y comentario. Una de ellas, la de Omar el Turco Asad, el director técnico del Club Deportivo El Nacional, había tomado un equipo militar como campeón de la Copa Ecuador, lo hizo jugar Supercopa, perdió, jugó Copa Libertadores, no pudo clasificarse a instancias de fases de grupos y durante su estancia en el torneo local la cosa no iba bien con el Turco Asad. Sin embargo, estos no son los motivos que decantaron su salida, sino los problemas económicos. Él en su última conferencia de prensa como entrenador de la escuadra militar salió a decir de que la dirigencia no había cumplido con lo que le prometieron, que los problemas económicos eran demasiado graves y que él en ese momento le ponía fin a su ciclo como entrenador del equipo militar. Pero junio también trajo el fin de Segundo Alejandro Castillo como entrenador de Barcelona. Un director técnico que había sido ratificado, que llegó como interino,
en la temporada pasada, 2024, con algunos buenos resultados. Llegó a tener también momentos altos en cuanto a nivel futbolístico. Aquel partido con Corinthians sigue siendo recordado por parte de la afición barcelonista en este 2025, pero terminaron quedando eliminados y últimos de su grupo en la Libertadores, el grupo que tenía a River Plate, tenía a Independiente del Valle y Universitario de Deportes, y también empezó a encajar una serie de partidos en donde no conseguía triunfos en el torneo local, y esto hizo que la dirigencia rápidamente y de un plumazo ponga fin al ciclo de Segundo Alejandro Castillo como entrenador barcelonista. Poco tiempo de la salida de Segundo Castillo pasó para que se genere la salida de Jorge Célico en Emelec. Otra salida convulsionada, porque el director técnico argentino dijo, después de que se fue como estratega, que él no se dejaba imponer jugadores por parte de la dirigencia y que ese habría sido uno de los motivos para que termine su cargo como entrenador eléctrico. Lo cierto es que fue cesado por la dirigencia, hubo una intención de querer poner fin a su ciclo como director técnico y no prosperó, pero pasaron pocos días para que termine de concretarse el fin del ciclo de Jorge Célico como entrenador de la escuadra de Emelec. Y julio también trajo la salida de Ever Hugo Almeida como técnico del Montjuïc, el viejo lobo de mar del fútbol ecuatoriano, uruguayo pero residente en Paraguay. Se encargó de llevar y conducir a Montjuïc por un camino de alto suceso en la Conmebol Sudamericana. Lograron obtener todos los puntos posibles de la fase de grupos. Fueron el mejor rendimiento de todo el continente Conmebol en ese torneo sudamericano. Sin embargo, la realidad en el torneo ecuatoriano se volvió completamente distinta. El equipo llevó meses sin poder conseguir una victoria. Actualmente están transitando el último lugar de la tabla de posiciones de la Serie A del Ecuador, y eso hizo que el presidente del club o el mandatario del club, Luis Alfonso Chango, ponga fin a la continuidad de Ever Hugo Almeida antes que dispute los octavos de final de la Sudamericana. Ever Hugo, después de su salida, dijo para medios paraguayos que algo se rompió adentro del ponchito y que eso había decantado en los malos resultados y su posterior salida. Me quedo en Montjuïc porque ahí pasó una cosa muy particular que seguramente será recordada en este 2025. El curioso caso de Fabián Frías. Llegó como sucesor de Ever Hugo Almeida, pero solamente duró 15 días en su cargo. Perdió un partido de Copa Ecuador contra Guayaquil City, fue realmente bailado en ese partido de Copa Ecuador y rápidamente se decidió por ponerle fin a su cargo como entrenador. Días después, el mismo Luis Alfonso Chango salía a decir de que había sido un error de parte de él haber contratado a Frías como entrenador. Y finalmente, en este mes de agosto, Juan Grabowski ya no continuó como director técnico del equipo de Vinotinto, y ahí es donde ocurre el segundo caso de que la Copa Ecuador saca a un director técnico, porque justamente una eliminación de Copa Ecuador de parte del equipo de Vinotinto provocó que ya no siga más Juan Grabowski como entrenador. Es cierto que dirigió un partido adicional, que fue el duelo contra el Deportivo Cuenca, pero ya la decisión estaba absolutamente tomada y él entonces así había dejado su cargo del equipo al cual él ayudó a ascender para esta temporada en la Serie A del fútbol nacional. Es así como 12 entrenadores desfilaron por banquillos del fútbol ecuatoriano durante esta temporada cuando van transcurriendo 8 meses de competencia. Uno puede evaluarlo desde distintas aristas, pero sobre todo yo me quedo con las capacidades que pueden tener las dirigencias para sostener los ciclos en momentos de debilidad. Realmente en algunos casos se pone a prueba esto y los dirigentes suelen tomar decisiones a veces apresuradas o a veces terminan siendo bastante buenas porque se dan cuenta de que es necesario un cambio de timón. También existen los otros casos en donde los dirigentes han sostenido férreamente los ciclos y terminan también obteniendo buenos resultados. Por eso existen 6 clubes que todavía mantienen su entrenador desde el mes de enero, pero más del 50%, 10 de 16, ya han cambiado de entrenador. ¿A ustedes qué tal les parece esto? Quiero su comentario relacionado con el caso del club de su preferencia y un panorama también un tanto general de los cambios de entrenadores que hay en el fútbol ecuatoriano. ¿Hacen bien o hacen mal los dirigentes? Los técnicos que se han ido, ¿está bien que se hayan ido? ¿Los que llegaron fueron mejores? Bueno, todo lo voy a leer en sus comentarios.